Buenas tardes, hermanos. En esta ocasión vamos a estar considerando un tema de los que se consideran apologéticos. Apologético quiere decir que son de la rama de la ciencia, de la teología, pero que tiene que ver con dar una razón por la fe que tenemos. O sea, una explicación a aquello que a veces puede ser como un estorbo para que una persona pueda venir a Cristo. Siempre hay ciertas preguntas que lo hacen a uno, pues hasta llegar a dudar, ¿verdad?, acerca de la veracidad del Evangelio, como en este caso, y puse la pregunta como título, ¿verdad? ¿Se perderán aquellos que nunca han oído el Evangelio? Porque es algo que casi todos han pensado, ¿verdad? Y muchos han desarrollado ese tema pues como para desacreditar el cristianismo y decir que somos una religión cerrada de mente, porque pues nomás enseñamos que hay un solo camino para la salvación. Y dicen, pues ¿qué clase de Dios tienen ustedes? ¿Qué de aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de oír el Evangelio por estar allá en una selva alejada de la civilización o en una cultura donde es hasta prohibido el cristianismo y no les permiten que entre nada de información del cristianismo? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Los va a mandar Dios al infierno sin haber tenido oportunidad? ¿Qué clase de Dios es ese? Que no les vaya a dar ni siquiera oportunidad de salvación y los mande al infierno toda una eternidad. ¿Han llegado a pensar eso? ¿O les estoy metiendo la cizaña? Yo no se las digo porque esa cizaña ya está por muchos años y está desarrollada más profundamente y todo. Y lo importante es que nosotros sepamos, ¿verdad?, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Somos nosotros los que debemos de saber, porque tarde que temprano alguien se lo va a aventar a usted. ¿Ok? Y es importante. Y es que hay muchos pasajes, como simplemente el versículo base de este mensaje, que dice, en ningún otro. ¿Ok? En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. O sea, de acuerdo a este versículo, ¿cuántos caminos o medios de salvación existen? Más uno, ¿verdad? No más uno. Y ahí claramente lo dice, en ningún otro hay salvación. Nomás Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. No hay ningún otro que ha morido, que ha muerto en lugar de nuestros pecados y que ha resucitado. ¿Quién otro? Nadie. Nomás Jesucristo. Ahora, siempre que nosotros tenemos este tipo de temas, como les digo, apologéticos, de preguntas, tenemos siempre que tener en cuenta, hermanos, que no hay tal cosa de que nosotros podamos tener respuestas exhaustivas a las preguntas que nosotros nos hacemos o que nos hagan otras personas, ¿verdad? No hay. ¿Por qué? Porque, fíjense, Dios ha elegido revelar algunas cosas a nosotros, pero también ha elegido no revelar otras cosas a nosotros. ¿O acaso tenemos toda la mente de Dios reveladas en las Escrituras? No, no lo tenemos todo. ¿Okay? Es por eso que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, en Deuteronomio 29:29, escribió y dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que Moisés, de cierta manera, nos está diciendo, miren, dice, no se quiebren tanto la cabeza por las cosas que Dios no nos ha revelado completamente. No se la quiebren. ¿Para qué se van a pasar ahí quebrándose la cabeza de tas? Dice,
sí nos la reveló Dios completamente. Dice, pero pónganle atención a las que sí nos reveló Dios, dice. A esas pónganle ustedes atención personalmente y a sus hijos. Asegúrense que sus hijos también le ponen atención a esto. ¿Con qué propósito? Para que las cumplan, para que las vivan. Y muchas veces nos atoramos en algo que no tenemos respuesta, en vez de enfocarnos en todo lo que tiene respuesta y que es de mi beneficio obedecerlo. Pero no, yo no quiero seguir aquello porque esto me tiene atorado. ¿Es pretexto o es necedad? ¿O son primos hermanos? Son primos hermanos entonces. Entonces, el Señor nos dice eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, nunca podremos conocer exhaustivamente la respuesta a toda pregunta. ¿Por qué? Porque no podemos conocer exhaustivamente la respuesta a toda la pregunta. ¿Por qué? Nuestra mente es finita. Uh-huh. ¿Y quién es el único que tiene una respuesta exhaustiva a todo? Entonces no tenemos la mente de Dios, ¿verdad? No somos Dios nosotros, ¿ok? Nunca sabremos todo lo que Dios sabe. Nunca lo sabremos. Ni aún cuando entremos a la eternidad, a la presencia de Dios. La Biblia no dice que vamos a convertirnos en dioses y vamos a saber todo. Vamos a saber mucho más de lo que sabemos aquí, pero vamos a seguir aprendiendo porque Dios es inexhaustible. Vamos a seguir por toda una eternidad aprendiendo y descubriendo más de la gloria de Dios y más y más y más, sin fin. Por eso es que no va a ser aburrido la eternidad. Uno cree que va a ser, pero ¿cómo? ¿Y después de 10,000 años qué? ¿Lo mismo? No, es que por eso la Biblia dice que son cosas que ni nos podemos nosotros imaginar, ¿verdad? Entonces, por eso, ahora, ¿por qué Dios ocultó ciertas cosas? O sea, no nos las reveló. Por lo que dijo la hermana, ¿verdad? De que nuestra mente, pues, no lo puede entender. Por ejemplo, si alguien le da a usted un libro de medicina que están estudiando los estudiantes de medicina, ¿qué tanto le va a entender usted? Fíjese, y es algo de aquí. Es algo de aquí, terrenal. Ahora, que les den algo celestial. Por eso los discípulos así estaban también. Querían entenderlo y saberlo todo. Y Jesucristo les dijo lo mismo. Le dijo, ahora bien, dice, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? O sea, las cosas terrenales son lo que Dios ya nos reveló a nosotros. Como cuando dice, ¿verdad? Que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Todo lo aquí terrenal, lo que Dios nos ha revelado, ¿lo entiende usted todo? Y está revelado. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, miren, si lo revelado, que yo considero que pueden entender, no lo han entendido, no lo han creído. ¿Y ahora qué si saco mis archivos, los X-Files, los archivos secretos y se los saco? ¿Les van a entender? Menos. Nada. Entonces, ¿para qué estamos de necios queriendo saber lo que no vamos a poder entender? Es nomás necedad que hay en el corazón del hombre. ¿Okay? Muchas cosas. Y hay muchos temas, ¿verdad? Porque están en esa situación. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a ver 5 verdades que nos van a ayudar a responder esta pregunta. ¿Okay? Y la pregunta, ¿verdad? Básicamente es, ¿cuál será el destino de aquellos que nunca oyeron el Evangelio? ¿Verdad? Eso es lo que estamos considerando. ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca oyeron el Evangelio? ¿Será justo que se vayan al infierno o será injusto? ¿O porque nunca oyeron el Evangelio van a ser salvos? ¿Porque nunca oyeron el Evangelio van a ser salvos? Hay quienes dicen eso, que sí. Entonces,
¿Qué sería la solución? No hay que evangelizar. Mejor que todos se queden ignorantes del evangelio para que todos se vayan al cielo. ¿Verdad? Que esa sería la conclusión ilógica y antibíblica. Cuando en realidad el Señor nos dijo, no, al contrario, quiero que vayan por todo el mundo y compartan el plan de salvación, porque hay bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? El primer punto, porque hay un solo plan de salvación. Son verdades, vamos a estar viendo estas verdades que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. ¿Ok? Y esto, como les digo, que nos acusan de que seamos cerrados de mente, de decir que nomás hay un solo camino para la salvación. Que eso son creencias en realidad de personas ignorantes, que creen así ciegamente en enseñanzas arcaicas del pasado, pero que pues tenemos que crecer, tenemos que educarnos. ¿Cómo vamos a creer que nomás hay una manera de salvación? Bueno, ¿qué dijo Jesucristo? Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Cuántos caminos hay para la salvación? Nomás uno. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Está cerrado de mente? ¿Está ignorante? Ahí es donde entraría entonces, siempre es lo que yo hago con los pedazos, le digo, entonces, ¿no era Dios Él en la carne? ¿No era quien dijo Él que era? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Él. Entonces estaba mintiendo. Él está diciendo aquí la verdad y esto es de lo que Dios ha revelado. Entonces, si Dios nos ha revelado esto, ¿lo vamos a creer o no lo vamos a creer? ¿O queremos descubrir lo que no nos ha revelado? ¿Se veía la necedad muchas veces? Que lo fácil que ya reveló, no lo queremos creer, pero queremos entender lo que no reveló Dios. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que Dios tiene un solo plan de salvación. ¿Ok? Y ese plan de salvación está centrado ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, ahí lo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás centrado en Él? ¿Estás centrado en alguna iglesia? ¿Estás centrado en alguna religión? No, es en una persona, en Jesucristo. Él está diciendo, yo soy. Entonces, pues por eso ahora que las Escrituras nos dicen, ¿verdad?, cómo es ese proceso. Ahí en Efesios 2, fíjense lo que dice el versículo 8. Dios los salvó por sus obras. ¿Qué dice? Por su gracia, dice. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Cuando le dan a usted un regalo, ¿es por sus méritos? ¿Qué dice? Que le traen, usted cumple años y le empiezan a traer regalos, sus familiares, sus amigos, que dice eso. Yo me lo merecía porque ya cumplí 50 años. Entonces me merezco porque ya cumplí un año más de vida. Es un gran logro cumplir un año más de vida. Por eso ni te tengo que decir gracias por tu regalo, porque era lo correcto hacer. ¿Verdad que no tomamos esa actitud? Claro que no, es un regalo y lo recibimos con agradecimiento porque no me lo merezco. Pues ¿qué? ¿Nomás porque me hice más viejo? ¿Ya nomás por eso me merezco un regalo? No, es un acto de gracia. Es un acto, ¿verdad?, de amor que me están dando. Y es lo que Dios dice, que Dios nos salvó por su gracia. ¿Ok? Por su gracia cuando creyeron. ¿Cuando creyeron qué? El Evangelio, cuando creyeron en Jesucristo, cuando pusieron su fe en que Él es el único camino de salvación. Cuando creyeron, entonces fue que Él nos salvó. Y dice que es por la gracia, porque Él fue el que comenzó esa obra de convencimiento, de convencernos al punto de que llegáramos a tener fe en Jesucristo, a creer en Él.
No es algo que nosotros logramos. Ese proceso de llegar a tener fe salvadora no fue de nuestra propia voluntad. Fue de que Dios inició esa obra en nosotros. Por eso dice el que la comenzó. Él es el que comenzó eso. Él se va a encargar de terminarla. Entonces, hay un solo plan de salvación. Un solo plan de salvación. Que ese plan de salvación, dice las Escrituras, que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea que es por gracia, por medio de la fe y no por obras. Siempre recuerden eso. Son 3 puntos. Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y no es por obras. ¿Por qué? Porque es muy común que todavía personas, hasta cristianos evangélicos, sigan todavía con la mentalidad de quererse ganar la salvación. ¿Por qué? Porque estos pasajes, estas declaraciones, hermanos, son contrarias a la razón y a la religión. Porque ¿qué nos dice la razón, la lógica de nosotros? Pues nos dice lo que vivimos aquí en la lógicamente, ¿verdad? Si usted quiere que le den un cheque, ¿qué necesita hacer? Trabajar, ¿verdad? Trabajar. Si usted quiere una casa bien hermosa, ¿qué le va a costar? ¿Poquito o mucho? Le va a costar mucho dinero, ¿verdad? O sea que la lógica nos dice que todo lo más valioso cuesta más, ¿verdad? Y que todo tiene un precio que necesitamos pagar, ¿verdad? Entonces cuando llegamos a la salvación y decimos, ¡sí, qué hermoso ir al cielo! Hijo, es algo bien preciado. Hijo, entonces yo voy a necesitar que hacer grandes cosas para ganármelo. Voy a tener que hacer un gran esfuerzo de portarme bien y de ser fiel a mi religión y de hacer muchas buenas obras para poderme yo ganar la salvación. ¿Se fijan cómo la razón así es como piensa? Por eso es que todavía muchas personas, como les digo, cristianos evangélicos, siguen como, y tú eres cristiano, ya le entregaste, pues estoy tratando. Oh, estás tratando de ser cristiano. ¿Cuánto te falta? Ay, pues pastor. Ay, si viera, pues no, oye, ni sea, creo que voy para atrás. ¿Creen ustedes que eso es entender la gracia? No, eso es por obras, ¿verdad? Cuando uno está pensando así, está pensando por obras y no por gracia. Por eso ese pasaje claramente, inmediatamente después de que explica que es por gracia, por medio de la fe, dice, no por obras. Porque ahí es donde está principalmente la mente del hombre, pensar en las obras, que yo me lo voy a ganar. Y dice, no, no es por obras. Lo mismo que la religión, también es contrario a la religión. La religión nos dice, no, tú tienes que pertenecer a cierta religión. Si no perteneces a cierta religión, olvídate. ¿Okay? Y aquí no vemos en la Biblia que diga que es por pertenecer a una religión. Para nada de eso. Entonces, si vemos nosotros, más bien lo que enseña la Biblia es que la salvación es claramente una cuestión de creer y de recibir y no de lograr. No es en base a nuestros logros, no es en base a nuestras obras, sino es en base a creer el Evangelio y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que entender para que podamos responder a esa pregunta, ¿verdad? Que si se perderán aquellos que nunca han oído el Evangelio. Primeramente, saber que Dios tiene un solo plan de salvación. ¿Okay? Y aférrese a lo que dice la Biblia. Porque si no, esa pregunta lo puede sacar y decir, no, pues entonces debe haber otros planes de salvación para poder acomodarlos a ellos. No, hay un solo plan de salvación. ¿Okay? Pero vamos a ir viendo las otras preguntas, como cada una de las preguntas, cada una de los puntos que vemos en el mensaje, vean ustedes como una parte del rompecabezas que vamos a irlos poniendo para obtener un cuadro claro.
¿Ok? Número 2. Dios ama a todos y quiere que sean salvos. ¿Por qué? Porque muchas veces la mentalidad de muchos de los opositores del cristianismo dicen, no hombre, el Dios de los cristianos está gozándose, aventando gente al infierno. Así como uno se goza aventar la carne al asador, qué sabroso, ¿verdad? Así Él también está gozándose. Lo que Él quiere, dice, es más, ni lleven el Evangelio a todo el mundo para tener mucha carne que asar. Hay quienes tienen esa mentalidad de ver a Dios de esa manera, el Dios del cristianismo, pero no, es completamente contrario a como lo enseñan las Escrituras, porque fíjense lo que dice en 1 Timoteo 2, 3 al 4, dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Ahora, nomás aquí un paréntesis, ¿verdad? Para, si a usted le tocan la puerta ahí, ¿usted sabe quién le toca la puerta los sábados? Cuando usted menos quiere salir. Los castigos de Jehová, digo los testigos. Como aquí este versículo. ¿Okay? ¿Quién dice que es el Salvador? Dios. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Es Dios. Entonces, es lo que vamos a ver. Dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Okay? Ahora fíjense en esas dos cosas que Él quiere. Quiere que se salven, pero para que se salven, ¿qué es lo que también quiere que suceda? Que crean en la verdad que Él reveló. Que crean en la verdad que Él reveló. ¿Okay? Porque Él nos revela verdades y Él quiere que la revelación que Él presenta ante nosotros la creamos. ¿Ok? La creamos. Porque no es nomás porque Dios es muy bueno y muy amoroso, va a sacar la varita mágica y decir, sí, yo quiero que todos sean salvos. Salvos. No hay tal cosa, ¿verdad? Porque ahí mismo claramente lo dice, sí, Él quiere que sean salvos, pero que solamente llegando a conocer la verdad de Dios, creyendo a la verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quién era Él? El camino y qué? Y la verdad y la vida. Dice, entonces yo quiero que se salven llegando a conocer a Jesucristo, que Él es la encarnación de la verdad. Es el Logos que habla ahí en Juan capítulo 1. En los primeros versículos, dice, yo quiero que lleguen a tener una relación íntima, conocer, que se salven, que es lo que quiere decir la palabra conocer en la Biblia, así como cuando les he dicho que dice la Biblia que José no conoció a María hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que no tuvo intimidad con ella hasta que nació Jesucristo, y entonces sí, ya tuvo intimidad con ella y por eso tuvo otros hijos y hijas. Y entonces aquí dice, ¿verdad?, que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, a intimidar con Jesucristo. Yo en Cristo, Cristo en mí, que es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Okay? Eso es lo que Él quiere. Entonces, Dios ama a todos y quiere que sean salvos, ¿sí? Pero no va a ser como arte de magia, que no va a ser por arte de magia, y tampoco va a decir, bueno, pues me equivoqué y a aquellos no les llevé el evangelio, pues que sean salvos, así que entren de pecadores al cielo. ¿Podrá dejar que entren así, en esa condición, al cielo? ¿Cómo va? Sería contrario a su naturaleza permitir que al cielo entren personas en el estado en el que se encuentran en pecado. No se puede. Entonces, punto número 3, bien importante, ¿verdad? Que es la parte del rompecabezas como central, que viendo esto, central, ya podemos empezar, entonces esta parte va acá, esta parte va acá, esta parte va allá, porque es central, ¿ok? Dios se ha dado a conocer suficientemente a todas las personas
por lo que nadie tiene excusa. Dios se ha dado a conocer suficientemente a todas las personas, por lo que nadie tiene excusa. Nadie puede tener excusa, dice la Biblia, que Él se ha dado a conocer. Cuando nosotros decimos, ¿se perderán aquellos que nunca han oído el Evangelio? Ahora, la pregunta es, ¿se les ha revelado Dios a esas personas? ¿Sí o no? ¿Se ha revelado Dios a esas personas? Dios se ha revelado. Vamos a ver qué es lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Fíjense nada más. ¿Qué dice Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios, que son una maravillosa muestra de su artesanía. ¿Okay? ¿Se ha revelado Dios? ¿Se ha dado a conocer? ¿A través de qué? ¿De la creación? A través de la creación se ha dado a conocer. Lo único que pasa es que muchas veces nosotros los hombres, pues, estamos ciegos y no podemos ver. Pero se fijan, los mismos científicos se han dado cuenta, ¿verdad? Conforme estudian las leyes naturales de la creación, se van sorprendiendo a tal punto que hoy en día, pues muchos científicos no quieren reconocer que esto es producto de una mente inteligente como la es del Dios creador de la Biblia. Y prefieren nomás decir, sí, reconocemos, ¿verdad?, que hay un diseño inteligente en la creación, pero en cuanto a la fuente de esa inteligencia, no sabemos. Hasta ahí se quedan. Pero muchos científicos sí dicen, sí, todas estas leyes naturales que descubrimos y descubrimos la complejidad de ellas, no es más que reflejan la mente del Dios creador, que es una mente bien creativa. Por eso se usa esa palabra, ¿verdad?, en esta traducción, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, que son una maravillosa muestra de su artesanía, de su creatividad que Él tiene. Nomás póngase a ver a los animales, qué diferentes son todos ellos. ¿No hay una artesanía, una creatividad tremenda cuando ve la diferencia? Simplemente sus huellas digitales. ¿Sabía usted que nunca ha habido, nunca habrá, y no hay una huella digital igual a la suya? ¿No? Es más, ahora últimamente leía que se descubrió que la misma lengua tiene huellas digitales y también no hay ninguna idéntica. No hay ninguna idéntica. Y así tantas maravillas que se descubren de la creación de Dios, que lo único que muestran es la artesanía, la creatividad de Dios, que en realidad nos está hablando a gritos quién es Él y cómo es Él. Es una manera en la que Dios se ha manifestado, se ha revelado, se ha dado a conocer a través de todo eso. ¿Alguna vez ha estudiado usted simplemente una molécula o el DNA, el DNA? ¿Ha leído acerca de eso? La complejidad que hay, que dicen que nomás el sistema organizador que tiene el DNA de nosotros, dice, ni armando y juntando todas las computadoras, todo el software que hay ahorita inventado, se le puede comparar a lo que es la organización que tiene. Es por eso ustedes han oído hablar de Bill Gates. ¿Sí? Bill Gates. Tal vez hasta ya vieron su película, ¿verdad? De Bill Gates. ¿Okay? Miren lo que él dijo, lo que él escribió. Dice, el ADN, ¿verdad?, es como un programa de computadora, ordenador, pero mucho, mucho más avanzado que cualquier software jamás creado. Y él, Bill Gates, es el CEO y arquitecto en jefe del software de Microsoft. O sea que es el mero mero en producir programas de organización para las computadoras. Y cuando
vio los descubrimientos que con los microscopios se pudieron ver del movimiento y de las reglas y de las leyes, de cómo se maneja el ADN, dijo, no hay nada comparable ahorita aquí en la Tierra a lo sofisticado de este sistema de ordenación. No hay nada. ¿Quién creen ustedes que está detrás de toda esa inteligencia? Es Dios. Es Dios. Entonces por eso es que la Biblia nos dice que los cielos, la naturaleza cuenta, nos da testimonio de lo glorioso, de lo grandioso que es nuestro Dios, que podemos ver maravillados la artesanía de su creatividad en todo lo que Él ha hecho. Entonces, ¿quién en este mundo no ha visto la creación de Dios? ¿Quién? Nadie. Si usted se va a cualquier continente que vaya, usted va a ver la creación de Dios, ¿verdad? Donde se vaya va a ver la creación de Dios. Ahí está. ¿Okay? Ahora, también el apóstol Pablo, haciendo mención de esto, ¿verdad? De cómo la misma creación de Dios, Dios la usa para mostrarse y revelarse que Él es un Dios bueno. Y hablando predicándoles y hablando y discutiendo con los griegos, que eran los filósofos, los pensadores, Él usó el argumento de la creación de Dios. Usó el argumento de la creación de Dios para decirles, hey, no hay excusa de decir que no sabemos de que Dios exista, que Dios es una nada más una filosofía. No, es una persona buena, porque fíjense lo que les dice en Hechos 14, 17. Dice, sin embargo, Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. ¿Se fijan? Y ahí cuando dice que no ha dejado de dar testimonio, dice, Dios no ha dejado de revelarse. No ha dejado de revelar que es un Dios bueno. Y ustedes lo pueden ver porque hace que caiga la lluvia y podamos tener frutos, podamos comer y nos sustenta y nos alegra el corazón. Todo esto. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan ustedes con el pueblo de Israel cómo el Señor a veces los disciplinaba? ¿Qué les decía? Oh, entonces hay otro Dios. Yo no soy el Dios verdadero. Es Moloc o es ya cualquiera de los que hayan caído. Ok, pues vamos a ver si ese Dios los va a bendecir. No va a haber lluvia por un año. Y no había lluvia. ¿Y qué pasaba? Las sequías, empezaban los animales a morir y ellos y lambas, hasta que Dios, perdónanos, tú eres el único Dios verdadero. Y cuando había quebrantamiento, decía que llueva, empezaba todo. No se manifiesta Dios a través de la creación como un Dios bondadoso y que podamos... ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que cuando se nos pone el platote de comida oramos? ¿Porque es una costumbre religiosa? Amén. ¿Por eso nada más lo hacemos? ¿O porque verdaderamente estamos diciendo, Señor, tú eres un Dios tan bueno que una vez más has proveído para mis necesidades de sustento? Esta comida reconozco que viene de parte tuya. Te doy gracias a ti. ¿Será por eso? ¿O nomás porque me está viendo mi papá y mi mamá? Y ya. No, hermano, pues todo eso es falso, ¿verdad? Es porque verdaderamente estamos conscientes de que Dios se está revelando a nosotros, su bondad está siendo revelada a nosotros al estarnos dando ese sustento, que es por gracia, porque Él pudiera decir, ¿crees que te lo mereces? No va a haber trabajo para ti un año. No va a haber güera fea para ti, no va a haber esto, no va a haber que Él nos quite todo eso que vamos a hacer. Señor, entonces sí, ¿verdad? Señor. ¿Qué era lo que le pasaba a Israel?
Entonces, Dios está manifestando y nos está mostrando, ¿verdad? A través de la naturaleza, ¿verdad? Por el diseño y las leyes, que Él como decir, wow, qué mentalidad tan tremenda, qué creatividad, qué hermosura la de Dios. Y luego, qué Dios tan bueno, cómo me provee a través de la naturaleza. Todo lo que tengo, ¿verdad? Viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos, ¿verdad? Que así fue como lo usó el apóstol Pablo, que la provisión de Dios a través de la creación era una revelación y manifestación de Dios a nosotros. Ahora, otra de la manera en que Dios también se revela a nosotros, fíjense, no hemos ni llegado al Evangelio y ya estamos viendo de qué maneras, por eso la Biblia dice, ¿qué dice el punto número 3? Ahí, fíjense en sus bosquejos. Dios se ha dado a conocer suficientemente a todas las personas por lo que nadie tiene excusa. ¿Se fijan? Ya nomás hasta aquí, ¿quién tiene excusa de decir, yo no sabía de Dios? Ya nomás hasta aquí, nadie puede decir que tiene excusa. Ahora, también se ha revelado de una forma interna, dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Y lo que quiere decir que es evidente dentro de ellos, quiere decir que en nuestra conciencia interna tenemos conocimiento y conciencia de la existencia de Dios. Dice, pues Dios se lo manifestó. ¿Ok? Esto es algo, ¿verdad? Que todos traemos por naturaleza. Un instinto de que Dios existe. Tal vez distorsionado y todo, pero que Dios existe. Es por eso que usted, aún aunque vaya allá a una selva con salvajes, ¿verdad que son religiosos? Son religiosos de alguna manera. Puede ser que estén adorando una rana, o puede ser que estén adorando un toro, o puede ser que se estén adorando a un barbón, o a un pelón, o como lo quieran ustedes ver, ¿verdad? Pero tienen ese instinto en la conciencia de un ser supremo, digno de adoración. O sea que nos quedó el recuerdo de que caminamos con Dios en el jardín del Edén. Vino la caída del hombre y vino entonces los efectos, pero ahí queda esa conciencia de Dios. ¿Por qué creen ustedes que nadie nace ateo? Nadie nace ateo, lo tienen que hacer ateo. Lo tienen que hacer ateo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es como los niños, que si queremos verdaderamente entrar al reino de los cielos, tenemos que hacernos como los niños, porque los niños, ellos por fe creen en Dios. Tiene uno que envenenarlos y adoctrinarlos de que no existe Dios, y no existe Dios, y no existe Dios, no existe Dios, no existe Dios. Y tiene uno que hacerlos ateos, uno los tiene que hacer, no nacen ateos. Fíjense lo que escribe un pastor y teólogo, John MacArthur, dice, Dios ha plantado evidencia de su existencia en la naturaleza misma del hombre, por la razón y la ley moral. Por la razón y la ley moral. O sea, que en nuestro razonamiento, ¿verdad? Ya que es lo que es parte de nuestra imagen y semejanza de Dios, que podemos nosotros razonar y entender las cosas. Es por eso que tenemos científicos y tenemos ciencia, porque nosotros somos los únicos que podemos descubrir la revelación de Dios en la creación. Somos los únicos que descubrimos las fórmulas, todas las fórmulas físicas y químicas que tenemos. Es nada más que Dios ha permitido al hombre que descubra cómo Dios hizo el mecanismo de su creación física. El mecanismo. Entonces Dios no lo permite. Y por ley moral, simplemente, ¿cómo puede uno explicar que hay moral en todo ser humano donde quiera que esté? ¿Cómo puede usted explicar? Alguien dice, no, pues que la sociedad no lo enseñó. Pero puede ir usted, como lo han hecho, ¿verdad, gente? Allá a una selva con salvajes, y ahí también robar es malo, traicionar es malo, contar mentiras es malo, todo eso. ¿Cómo lo saben ellos si nunca han leído la Biblia, si nunca han sido enseñados por la ciudad, por una sociedad civilizada? ¿Cómo es que saben todo eso? La conciencia.
La conciencia está ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, la Biblia habla, ¿verdad?, que Dios se ha revelado de muchas maneras. De muchas maneras. Él se ha revelado, ha hablado a nosotros. Por eso es que en Hebreos dice, en tiempos antiguos, si usted si quiere se va hasta lo más antiguo que quiera ir, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces. Y de muchas maneras. Y luego ahí nos da un ejemplo de una de las maneras. Dice, por medio de los profetas, ¿verdad? Porque le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, y dice, ahora nosotros, le está diciendo, no tenemos ningún pretexto porque ahora nos ha hablado a través de los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Y puede ser que esté trayendo nueva revelación de Dios, como puede ser que nomás esté reiterando la antigua dada revelación de Dios. Como ahorita que estoy yo estoy profetizando, pero no nueva revelación, sino la revelación ya establecida y dada por Dios, la estoy reiterando, nada más, haciéndoselas lo más clara y entendible posible, lo que Él ya nos reveló. Entonces estoy profetizando, es un profeta. Entonces lo que quiere decir Dios es que dice, yo desde váyanse hasta donde quieran, jamás atrás, yo he usado a personas para que les digan de mi verdad, acerca de mí. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Otra vez viendo el punto 93, que nadie va a tener excusa de decir, yo no sabía. Porque dice, no, sí sabías. La única cosa es que nosotros no tenemos el video para ver de las maneras que Dios lo ha hecho en todas las personas, pero Dios sí lo tiene ese video. Y Él sí se los va a poder enseñar para el cualquiera que diga yo no sabía, decir, oh, no sé, déjame te enseño el peliculón para enseñarte todas las oportunidades y las veces y las diferentes maneras y los diferentes medios que yo usé y que me revelé a ti y que me di a conocer a ti, te lo voy a enseñar. ¿No creen que vaya a ser bastante lo que Dios puede enseñarnos? ¿Y a cualquier persona? Bastante. Y como dice ahí, por medio de los profetas, y cuando habla de los profetas, pues ahí está hablando de todo el Antiguo Testamento, diciéndoles, todo el Antiguo Testamento es una manifestación, una revelación de Dios. ¿Okay? No hay ninguna disculpa para nosotros. Y luego, ya en Hebreos dice, y ahora en estos tiempos últimos, Dios nos ha hablado por su Hijo. ¿Ok? Por su Hijo. Entonces vemos cómo Dios se ha dado a conocer a través de las leyes de la creación, la creatividad que hay en su creación, la belleza, a través de usar la creación para proveernos la bondad de Dios, se manifiesta a través de cómo provee, a través de las cosas creadas. Nos ha hablado a través de la conciencia, constantemente nos ha hecho saber del Dios que tiene leyes morales, leyes de toda clase. Nos ha hablado a través de personas, profetas que han hablado de parte de Dios. Nos ha hablado y se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos ya de Jesucristo, quiere decir con sus apóstoles, que ya hablamos del Nuevo Testamento, los profetas, el Antiguo Testamento, los apóstoles, el Nuevo Testamento. Y luego, ¿verdad? Él ascendió y el Espíritu Santo, pues dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él mostrará a la gente del mundo lo equivocados que están sobre el pecado, acerca de estar bien con Dios y de juicio. ¿Okay? Entonces está diciendo, y ahora también es a través del Espíritu Santo que Él se sigue dando a conocer a las personas, haciéndoles ver que son pecadores, que están perdidos, haciéndoles ver cuál es la manera de ser salvos, y haciéndoles ver que si no creen, lo único que pueden esperar es el juicio. Entonces, ¿habrá excusa para alguien? ¿Habrá excusa para alguien? No. Ahora, otro punto importante, hermanos, el punto número 4. ¿Ok?
Bien importante para ir terminando con ese rompecabezas. Bueno, vamos a leer ese pasaje de Romanos 1:20 antes de pasar al punto número 4, porque también es clave. Dice, porque lo invisible de Dios, ¿sí? Está diciendo, sí, Dios es invisible, yo sé, dice. Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde Génesis 1:1 dice que Dios se ha dado a conocer claramente, dice, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tienen excusa. Está diciendo que las personas, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, dice, nadie va a tener excusa. Nadie va a tener ninguna excusa. No vamos a poder culpar a Dios de haber sido injusto. ¿Podrá ser Dios injusto? Primero tenemos que creer que nosotros somos los que no entendemos, pero no podemos juzgar a Dios de injusto. Él va a juzgar justamente, porque eso es lo que Él es. Él es un Dios justo. Ahora, número 4. Número 4. Dice, si alguien responde a la revelación que Dios le ha dado, Dios está obligado por su honor a llevar el evangelio a ellos. Piensen en esto. Si alguien responde a esas revelaciones que son las que les mencioné, que no tienen que ver con el evangelio, si alguien responde correctamente, con obediencia a esa revelación, a esa poquita luz, y si lo queremos comparar como una luz, dice, si alguien responde a ese foco que Dios le prendió y lo cree y lo obedece, dice, entonces Dios lo va a alumbrar con un reflector. Porque Dios es justo. ¿Qué dice la Escritura en Jeremías 29:13? Si me buscan de todo corazón, ¿qué? Podrán encontrarme. Podrán encontrarme. Dios no está escondido. Dios no está escondido. ¿Okay? Ahora, un ejemplo, hermanos, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo que quiero usar nomás aquí, ¿verdad? Es Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos, en Cornelio? Ustedes, si quieren, apúntenlo ahí para que en su casa lo estudien, es en Hechos capítulo 10, porque yo nomás les voy a poder enseñar unos 3, 4 versículos de Hechos 10. Pero Cornelio, él era un centurión del ejército romano, era un romano, pero que había respondido correctamente al foco, a la luz con el que el Señor le había iluminado. No, ahí, ¿qué me faltó algo? Sí, o sea que Cornelio, él respondió correctamente a esa limitada luz que tenía y el Señor lo llevó a la plena luz. Miren, vamos a ver cómo estuvo esto. Ok, déjenme ver si está aquí el versículo. Sí, aquí está este. Bueno, déjenme se los pongo en contexto. Cornelio tuvo la experiencia de que un ángel se le apareció. ¿Okay? Como les digo, si alguien responde a la revelación de Dios que Dios le ha dado, Dios le lleva el evangelio. Entonces un ángel se le apareció y le dijo, Dios ha visto. Dios ha visto que tú has respondido correctamente a la revelación que Dios ha dado. Le dice, ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Está diciendo, Dios se ha agradado de la manera que tú has respondido a la luz de mi revelación. La pequeña luz, por pequeña luz que haya sido, como le digo, por un foquito que haya sido, dice, Dios se agradó de la manera que Cornelio respondió. Y es por eso que Pedro, luego dice Pedro en el versículo 34, dice Pedro entonces comenzó a hablar y dijo,
ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Siendo ahora sí entiendo que no nomás es para los judíos, ahora entiendo que es para todo el mundo. Que cualquier persona que responda correctamente a la revelación de Dios, Dios lo va a salvar, le va a llevar la completa revelación de Dios, porque Él no hace ninguna acepción de entre las personas, no hace ninguna distinción, sino que al contrario, dice en el versículo 35, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Qué quiere decir? Temer, está diciendo, a los que responden correctamente ante la revelación de Dios. Responden correctamente ante la revelación de Dios con respeto, con obediencia. Dice, entonces Dios los va a honrar a ellos. Los va a honrar. Dice, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia, o sea, hacen lo correcto. Reciben la revelación de Dios en su conciencia, a través de la naturaleza, responden correctamente. Entonces Dios los ve con agrado. Dios los ve con agrado. Y entonces eso fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Empezó a predicarles el evangelio. Y ahí también en ese pasaje ustedes van a encontrar la palabra oikos, porque dice que cuando Cornelio supo que Pedro venía, dice que invitó a sus familiares y a sus amigos para que escucharan lo que Pedro tenía que decir. Y esa palabra quiere decir a sus familiares y amigos, invitó a su oikos. Que es lo que nosotros también queremos hacer, invitar a nuestros hijos para que escuchen lo que Dios tiene que decir. Claro que nosotros no vamos a llevar a Pedro, ¿verdad?, a nuestra casa, imposible. Pero va a poder llevar el libro, donde hay mucha hermosa enseñanza que nos va a enseñar a todos lo que es la revelación de Dios para nosotros, completa. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que se convirtieron, él, su familia, su oiko se convirtieron, y es por eso que ya brincándonos el versículo 48, Pedro dice, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Se bautizaron, ya hicieron su compromiso a seguir a Jesucristo, costara lo que costara, y luego Cornelio le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Esto está bien suave, bien bueno. Quédate unos días y discípulanos. Danos más de esa enseñanza, de esa revelación que Dios te ha dado. Que es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Discipularnos, aprender más. Eso no es la meta. La meta no es nada más hacer una profesión de fe. Ese es el principio de una carrera. No ha llegado a la meta, apenas llegó a la línea de comienzo y ahora empezar la carrera. Porque la meta es allá el cielo. Es allá el cielo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Cornelio respondió correctamente a la limitada luz que él tenía y el Señor le dio la plena luz, ¿verdad? Y por último, hermanos, punto número 5, Dios nos ha encargado de llevar el evangelio a todas las personas en todo lugar. ¿Por qué? Porque es la única manera que se pueden salvar. Es la única manera. Por eso es que ahí en Marcos 16:15 Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Ahora, la pregunta es, ¿puede alguien ser salvo sin el evangelio? No pueden ser salvos sin el evangelio. Ahora, otra pregunta, hermanos, que quiero que usted la considere, ¿ok? Si usted se considera cristiano, ¿podemos ser salvos? Es decir, ¿podemos ser salvos si tenemos el evangelio y no lo compartimos con los que no son salvos, con los perdidos? ¿Puedo considerarme yo ser un genuino creyente cristiano que conozco y toda la luz del evangelio, pero no me importan los que están perdidos? No me importan. Tengo toda la luz,
a que alguien se las dé y yo, ok. Yo mi vida, mi comodidad, mi diversión, mi fiesta, mi descanso, mi esto y todo nomás yo. Pero, ¿qué de los perdidos? ¿Podrá usted verdaderamente decir que usted es un genuino cristiano si no se interesa por los perdidos? Se los dejo a ustedes para que lo mediten. Se los dejo a ustedes porque la Biblia nos dice que tenemos que meditar eso. En 2 Corintios dice que pongamos a prueba nuestra fe a ver si verdaderamente estamos en la fe. También el Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo pensé que sí era cristiano, que era... Y yo, dice, les voy a tener que decir, no, pues no eras falso, apartados de mí. Entonces no soy yo el que estoy tratando de envenenarles el día. Simplemente de que ustedes lo mediten y lo piensen. La genuinidad de su respuesta a la luz tan grande que el Señor nos ha dado. Ahora, con esto de, ¿y qué con usted? ¿Sí? Porque muchas veces ahí estamos bien preocupados. ¿Y qué de los que no han oído? ¿Y qué de los que no han... Digo, no te preocupes por ellos, déjaselos a ellos. ¿Qué contigo tú ya oíste? Tú ya oíste, ¿qué contigo? ¿Qué vas a hacer con toda esa lucesota, con todo ese sol con el que Dios te iluminó? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar o lo vas a recibir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la persona ha oído el Evangelio, ya ustedes aquí tienen una plena revelación de Dios. Todas esas maneras en las que Dios se ha revelado, usted ya las ha experimentado todas. Todas. ¿Qué va a hacer? Ahí es donde viene la oportunidad. Ahí es donde vemos que dice la Biblia que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es por la gracia de Dios que Él ha estado obrando en usted y por eso lo trajo aquí. No es por casualidad que usted está aquí, es por la gracia de Dios que Él lo trajo. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted sea salvo. Que usted conozca la verdad, pero la reciba, la acepte. Y es la oportunidad que usted tiene en esta hora. Vamos a ir a Dios en oración. Quiero que cierre sus ojos, incline su rostro y seriamente usted se ponga a pensar y a meditar. Verdaderamente, yo soy un genuino, verdadero cristiano. Verdaderamente tengo una relación personal con Cristo. Él es mi Señor y Salvador de mi vida. O nomás he estado confiando en iglesia, en actividades religiosas, en religión, en tratar de portarme lo mejor que pueda. Todo eso no salva. Todo eso no salva, es solamente Jesucristo, una persona. Y ahorita es cuando usted tiene oportunidad de entregarle su vida a Él. Ahí en oración diga, Dios, perdóname, reconozco que soy un pecador, que estoy perdido y que he desechado en muchas ocasiones todas tus manifestaciones de amor, de gracia, de bondad para conmigo y no he respondido correctamente a tu luz, Señor, que me has dado. Pero en esta hora yo quiero responder correctamente, abriendo mi corazón y mi vida a ti para que vengas y me llenes con tu presencia, me salves, me perdones y me limpies de mi pecado. Recibo a Jesucristo por fe como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Lléname de tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo pueda tener el poder para vivir para ti y no para mí. Si usted acaba de hacer esta oración con todo su corazón y con sinceridad, le voy a pedir que levante su mano ahí donde está y la baja. Ahí donde está, diga, sí, yo quiero comenzar una vida nueva. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Yo quiero seriamente comprometerme con Dios y comenzar una vida nueva. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más?
Alguien más que esté luchando, está luchando contra la luz, porque es mucha la luz que Dios le ha dado en esta hora. No la pelee, mejor reciba. Jesucristo es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder entrar a la presencia de Dios únicamente a través de la fe en Él. ¿Habrá alguien más antes de despedirnos en oración? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú te has manifestado, te has revelado a nosotros de tantas maneras que no hay ninguna excusa. Gracias, Señor, por los corazones que tú has tocado, porque sabemos que es por tu gracia únicamente. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, que tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que eso exactamente haya sido lo que sucedió en los corazones de aquellos que han levantado su mano y su corazón delante de ti. Gracias te damos, Señor, por ello, y pedimos para que ellos puedan verdaderamente comprometerse contigo al seguirte a ti en obediencia diariamente. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te damos las gracias y te lo pedimos. Amén.